Bien, mis hermanos, entonces pues hoy tenemos la oportunidad de hacer una pincelada muy rápido, ¿no? De lo que fue el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, Hechos 19 y 20. Quería empezar con esta imagen, con este mapa, básicamente, en donde pues se traza el recorrido que llevó a cabo Pablo durante todo este tiempo. Un viaje un viaje bastante largo porque implicó prácticamente residir por largo tiempo en algunos de estos sitios, especialmente Éfeso. Y pues aquí vemos como en este recorrido que hace Pablo, pues no solamente recorre Asia Menor, sino que buena parte de su trabajo lo va a realizar, bueno, en Éfeso, aquí en Asia Menor, y también un recorrido que va a hacer por algunas iglesias en Europa. Y quisiera empezar con una frase muy conocida, una frase muy famosa. Eh, el fin justifica los medios. Y aparece aquí referenciado Nicolás Maquiavelo como el autor de esta frase. Una frase que ha sugerido toda clase de comentarios, ¿no? Es muy interpretada o malinterpretada esta frase, y ha llevado, digamos, a muchos pueblos a lo largo de la historia, a muchos líderes particularmente, a iniciar toda una serie de luchas, de buscar unas causas y justificar estos fines a partir del desarrollo de una serie de hechos que históricamente han sido completamente deslegitimados, ¿no? Guerras de todo tipo, no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito político, en el ámbito social, cultural, pues de alguna manera consciente e inconscientemente se han inspirado en frases como estas, no por la frase misma, sino más bien la manera como se ha interpretado la frase para llevar a cabo todas sus acciones. Sin embargo, es muy interesante que esta frase no es de Nicolás Maquiavelo, se le ha atribuido a él y básicamente la atribuyó Napoleón Bonaparte después de leer El Príncipe, porque El Príncipe es una obra literaria del siglo XVI, y Napoleón Bonaparte en el siglo XIX pues hace una interpretación de lo que era El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, y al final del libro pone esta frase. Entonces realmente es de autoría de Napoleón Bonaparte, quien inició una serie de conquistas allí en Europa, ¿no? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Sin embargo, pues el sentido de una frase de estas tampoco nace con Napoleón Bonaparte. Incluso hay miembros de la iglesia que se les atribuye la autoría de una frase como estas, y es la de Hermann Bassenbaum, un teólogo jesuita alemán, quien en la época de la contrarreforma, en la época en que el protestantismo estaba creciendo en Europa por un lado y el catolicismo también se estaba expandiendo por otro lado, este hombre jesuita, que era una de las eh, órdenes religiosas más importantes de la Iglesia Católica, de hecho nacía en ese momento, era la más reciente, pero sí tenía un carácter misionero muy fuerte, ¿sí? A los jesuitas se les atribuye buena parte del éxito misionero de la Iglesia Católica, por ejemplo, en las Américas, ¿sí? Las órdenes jesuitas hicieron un papel muy importante aquí en América. Y es interesante que una frase de estas, que ha sugerido toda clase de malas interpretaciones, es de autoría de un miembro de la Iglesia. Por supuesto, con todos los cuestionamientos que esto ha representado, ¿no? Porque bien sabemos que en el proceso de conquista de nuevos territorios, con la llegada de la Iglesia Católica también allí detrás, pues se llevan a cabo una serie de actos que hoy día son condenables y que en su momento fueron vistos como actos heroicos que permitieron que el cristianismo se expandiera en estos territorios. Entonces, muchas masacres de indígenas, incluso la esclavitud negrera también era visto como una posibilidad de civilizar a estos pueblos bárbaros. Pues digamos que son hechos que han condenado
una frase como estas: si el fin es lícito, los medios también lo son. Por supuesto, repudiamos como miembros de la Iglesia de Cristo que situaciones como estas se hayan presentado en la historia de la humanidad y que en nombre de la fe se hayan hecho cosas aterradoras, terribles, tan terribles que incluso muchos de estas comunidades indígenas repudiaron el cristianismo porque asociaban el cristianismo con prácticas salvajes de subordinación, de sometimiento a la fuerza para la aceptación de una nueva fe y demás. Sin embargo, cuando logramos entender como cristianos el sentido de lo que este hombre trataba de enseñar con esta frase, pues logramos entender muchas cosas. Entre ellas que si la meta es lícita y tenemos una convicción de que esa meta vale la pena, pues los medios que vamos a llevar a cabo para lograr esa meta también han de ser lícitos. Es decir, no puede haber una contradicción entre si la meta es lícita, los medios deban ser ilícitos, como lamentablemente ha ocurrido en la historia. Si la meta es lícita y entendemos por la meta el hacer la voluntad de Dios, pues definitivamente los pasos que demos para llegar a esa meta tienen que ser pasos que estén amparados por lo que el Señor quiere. ¿Y por qué empiezo con esto, mis hermanos? Pues empiezo con esto porque en Hechos 19 y 20 vamos a encontrar mucho de eso, ¿sí? De una meta, pero unos medios para lograr esa meta. Y empieza la primera parte del capítulo 19 describiendo que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó, ¿sí?, por toda la zona, por toda la región, hasta llegar a Éfeso, ahí cerca de la costa, ¿sí? Y buena parte del trabajo de Pablo se va a enfocar en lo que ocurre o ocurrirá en esta ciudad. Ya habíamos hablado de la ciudad de Éfeso hace algunos meses cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, los primeros capítulos de Apocalipsis con las 7 iglesias. Hablamos de las características que tenía esta ciudad, una ciudad majestuosa, una ciudad económicamente próspera, políticamente muy influyente, y pues allí Pablo va a desarrollar su ministerio. Y llama la atención que cuando Pablo llega a Éfeso, encuentra a varios creyentes allí, ¿sí? Y entre el versículo 2 y el versículo 7 del capítulo 19, pues se empieza a describir ese trabajo que desarrolla el apóstol Pablo para eso, en procura de llegar a ese fin, a esa meta. Y pues en ese primer escenario aparecen unos hombres creyentes, unos hombres que habían escuchado de la obra del Señor, que tenían un conocimiento muy parcial, que estaban muy interesados, pero que no habían recibido aún el Espíritu Santo. Yo creo que estaban como en la misma situación en la que estaban los discípulos y los apóstoles después de que el Señor Jesús murió, ¿no? Le habían seguido, le amaban, estaban sedientos de conocer, pero aún no habían recibido al Espíritu Santo. Y allí, después de interactuar, entonces Pablo se entera de que estos hombres habían recibido el bautismo de Juan el Bautista, un bautismo de arrepentimiento, pero se nos recuerda otra vez la importancia de que fueran bautizados en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Son bautizados en el nombre de Jesucristo, reciben el Espíritu Santo, desciende sobre ellos y son convertidos. Y dice el versículo 8: luego Pablo, después de este suceso, luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él.
Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Aquí se hace una descripción muy interesante, ¿no? Una descripción de cómo, hablando del fin y hablando de los medios, en esta parte de los medios, del paso a paso, vemos un trabajo intenso de Pablo. Un trabajo donde no forza, donde no impone, como lamentablemente ocurrió a lo largo de la historia de la iglesia. Ese es de las páginas negras que tiene la historia del cristianismo y que nosotros no desconocemos, no podemos desconocerlo. Pero aquí vemos a un Pablo que predicaba con valentía, que discutía persuasivamente del reino de Dios. Algunos aceptaron, otros rechazaron. Sale de la sinagoga Pablo y se da una oportunidad de que se abra un espacio en un sitio muy particular donde por 2 años expone sus ideas y debatía. Algunos sugieren que el primer seminario teológico, el primer seminario bíblico surgió en este momento. Porque vemos un ejercicio de formación sistemática, de estudio sistemático de la palabra de Dios. Fueron 2 años, es decir, yo no me alcanzo a imaginar lo mucho que pudieron crecer los hermanos que diariamente iban allí a este sitio. No sé si fue un sitio alquilado, no fue un sitio que les prestaron, ¿sí? Pero se prepararon. Por supuesto que en ese proceso de estudio y preparación también hubo un discipulado. No podían estar separadas una de la otra. 2 años de acompañamiento juicioso que Pablo hizo con estos hermanos. Después de leer este pasaje, podemos caer en cuenta de por qué el libro de Efesios, por ejemplo, es un libro doctrinalmente tan exquisito, ¿no? El libro de Efesios, si ustedes tienen la oportunidad, mis hermanos, de volverlo a leer, es un libro donde se decanta doctrina cristiana. Y pues tiene mucho sentido después de que uno ve un trabajo que hizo Pablo con los hermanos de la ciudad de Éfeso. 2 años de trabajo, donde fueron bendecidos tanto judíos como griegos. Después de este trabajo, ¿sí?, que se relata allí, entre el versículo 11 y el versículo 20, por supuesto no vamos a poder alcanzar a leer los 2 capítulos, pero sí quisiera abarcar los 2 capítulos el día de hoy. Además de esta oportunidad de estudio y crecimiento, se relatan unas señales importantes del apóstol Pablo. ¿Sí? Se habla, por ejemplo, en el versículo 11 de que de pañuelos y manteles con poderes milagrosos por el hecho de que habían sido tocados por Pablo y que esto permitía sanar a otras personas. O sea, el Señor le dio un poder milagroso a Pablo como una herramienta para testificar. Eso empezó a generar tanto impacto, ¿sí?, que empezó a conocerse en el vecindario. Había judíos que también hacían señales. ¿Sí? Es decir, no era un asunto exclusivamente de Pablo. También se habla de que habían judíos, y concretamente se habla de 7 hijos de un sumo sacerdote que hacían ese tipo de acciones. Y ocurre una situación muy interesante allí, y es que cuando uno de estos hombres llega a expulsar uno de estos espíritus, dice el versículo 14, 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacía esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió:
conozco a Jesús y conozco a Pablo. Pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Una situación de estas llama profundamente la atención, ¿no? Llama la atención en el hecho de que, paralelo al trabajo que estaba haciendo Pablo, habían otras personas, en este caso judíos, seguramente no eran judíos conversos, estaban haciendo lo mismo. No sabemos las motivaciones, no las vamos a estudiar en este momento, pero estaban haciendo ello. Y ocurre una situación muy particular, y es que en una de estas situaciones el hombre que está poseído dice: bueno, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero yo a ustedes no los conozco, no tengo ni idea quiénes son. Y eso nos hace pensar mucho, hermanos, de cómo todo este asunto de las señales, los milagros, es un tema que toca mirarlo con mucha delicadeza, ¿no? Lamentablemente hoy es un tema que prolifera. Situaciones que parecían ser propias de la brujería, que parecían ser propias de este mundo de la superstición, es una situación que se ha ido popularizando en medio de muchas iglesias cristianas, y lamentablemente lo que parece o parecía ser aquí el medio para algo más importante, como ya vamos a ver, se convirtió en el centro de todo. Y pues estos hombres definitivamente se llevaron una muy mala experiencia, ¿no? Después de que fueron golpeados y bueno, fueron espantados hasta la casa desnudos y demás. Yo creo que eso también generó un impacto a nivel social muy significativo. Versículo 17. Esta historia ocurrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad, y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Versículo 18. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Pues, hermanos, definitivamente uno de los medios para el fin que llevó a cabo Pablo, y lo vemos a lo largo del libro de Hechos, son las señales y milagros. Sin embargo, ese era el medio para algo mucho más importante. Ese en sí mismo no era el fin. Y aquí lo vemos en la última parte del versículo 17. Que el nombre del Señor fuera honrado. Y en el versículo 20, que el mensaje acerca del Señor se extendiera por muchas partes y tuviera el impacto que causó. Surge siempre un dilema, ¿no? Bueno, y es que esas señales y milagros ya no aplican en esta época. Y siempre está el debate abierto, ¿no? Sí, no, digamos que no nos vamos a detener en eso en este momento. Yo no puedo personalmente, a título personal, no puedo decir que es imposible que estas señales no se puedan manifestar hoy día. Sabemos que nuestro Dios puede hacer cosas sorprendentes, y si Él lo quiere hacer, lo hace. Aquí ese no es el punto. El punto no es de determinar si se puedan o no se puedan presentar. Pueden presentarse, pero que ese medio, esos instrumentos se conviertan en el centro del culto, ahí es donde estamos completamente convencidos de que es inapropiado, no es bíblico, e incluso raya con otros escenarios más asociados a la brujería, más asociado a estas prácticas que la misma palabra de Dios cuestiona. Todos hemos visto ese tipo de shows, ¿no? Lo hemos visto en la televisión, hemos leído en la prensa, hemos visto un poco de cosas absurdas, ¿no? Leí esta semana sobre el movimiento evangélico en el Congo, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, y es impresionante cómo dentro de los hombres más ricos del Congo aparecen varios pastores de mega iglesias. Es una cosa impresionante, hermanos. En medio de un país tan pobre,
uno de los países más pobres del mundo, con tanta riqueza, ¿no? Porque el cobalto, eh, uno de los grandes yacimientos de cobalto del mundo está en Congo. Y usted sabe que con ese mineral se hacen todos los dispositivos por los que estamos, por ejemplo, en este momento conectándonos. Entonces, imagínense la riqueza que tiene un país como ese en medio de tanta pobreza. Y de los hombres más ricos del Congo aparecen pastores de mega iglesias que abiertamente en los diarios, en los periódicos, en la televisión, venden sus productos, venden sus bebidas mágicas, venden su, bueno, ellos no le llaman bebida mágica, ellos le ponen otro nombre, y por sumas de dinero importantes, porque es que no las ofrendan, ¿no? Eso se vende, por supuesto hay un ánimo de lucro importante ahí, las venden y pues se le atribuyen poderes milagrosos y demás, y la gente en medio de la pobreza muchas veces todo su ahorro de un mes lo gasta en comprar este tipo de cosas. Es decir, dense cuenta que este tipo de asuntos que estamos relatando son del siglo XXI. En muchos países del mundo se sigue creyendo ello e incluso no tenemos que ir muy lejos. ¿Sí? Aquí hemos visto en Colombia el agua del río Jordán, los milagros que supuestamente hace y demás, demás menjurjes que ofrecen por ahí en la televisión, atribuyéndolos al poder divino, pero que por supuesto nada tiene que ver con ello. Todos estos milagros que se hicieron en ese momento sí cumplieron un propósito. Y el propósito pues es evidenciable al día de hoy, ¿no? ¿Cuál era el propósito de todas estas señales entonces? Que el nombre del Señor Jesús fuera honrado en gran manera. Y que el mensaje acerca del Señor se extendiera, como ya lo mencionamos hace un momento. Bueno, inmediatamente después ocurre otro impasse allí en la ciudad de Éfeso. Es decir, este tercer viaje misionero de Pablo y su estadía en Éfeso va a tener mucho impacto social. Y dice el versículo 23, por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos, los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras: caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, este tal Pablo, o sea, este tipo, ha convenido a mucha gente al decirle que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino en toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Pues la ciudad de Éfeso tenía una particularidad, ¿no? A pesar de las características ya mencionadas anteriormente, en Éfeso estaba el templo más esplendoroso, considerado hoy día como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, hermanos. Es decir que estamos hablando de algo de una envergadura impresionante. O sea, Éfeso era el epicentro de la adoración a la diosa Diana o Artemisa romana, que es la misma. Diosa que entre muchos otros aspectos se le reconocía la fecundidad y demás. Y pues detrás de todo esto estaba el ritual que se convirtió en una apología a la promiscuidad y demás. Entonces este asunto que se presenta es un asunto delicado, gravísimo, porque no solamente había un respeto religioso por todo lo que representaba Artemisa en Éfeso, sino que económicamente los ingresos de la ciudad y de muchos particulares dependía de este culto a la diosa Artemisa. Es decir, se estaban metiendo al rancho
del esplendor de la ciudad de Éfeso. Sí, es como si en una ciudad, mejor dicho, se atentara, se quitara con uno de los sitios turísticos más representativos, ¿no? Como si de pronto de un momento a otro el eje cafetero se prohibiera cultivar café. Pues seguramente la economía del eje cafetero desaparecería si el café deja de ser su producto insignia, ¿no? Y pues eso está pasando en Éfeso. Entonces, en medio se empezó a generar un zaperoco tremendo, una turba, porque resulta que esta gente se rebotó y esta gente empezó a protestar y que mire que nos están acabando esto. Claro, primero hablaron del negocio y después ya hablaron de lo grande que era Diana, ¿no? O sea que finalmente detrás de todo eso lo que más imperaba era el tema monetario, como lamentablemente lo vemos hoy día en muchas comunidades que se dicen llamar cristianas. Y entonces se empieza a generar esa turba y pues en medio de esa turba también se meten judíos que le tenían bronca a Pablo y que estaban conspirando desde hace rato. Entonces se da una situación bastante compleja, ¿sí? Y entre ellos, por ejemplo, hay Alejandro, que era un judío, que trata de sacar provecho de esa situación. Los llevan al anfiteatro, o sea, cogen a varios de ellos, los llevan al anfiteatro, a varios de los creyentes, en medio de esa turba, y pues es una situación bien grave, ¿no? Y pues, ¿qué era el anfiteatro? El anfiteatro era el sitio de, digamos, el sitio de encuentro de la sociedad, en donde se hacían pues los espectáculos, y generalmente pues los espectáculos eran las guerras entre gladiadores, es decir, una matazón ahí de personas, y pues la gente disfrutaba eso, ¿no? Disfrutaba ver cómo el león mataba al esclavo y cómo entre los mismos esclavos se peleaban. Entonces, si lo llevaron allí al anfiteatro, podemos intuir que pues no los llevaban a nada diferente que a torturarlos y a masacrarlos, ¿sí? Esa estampida humana hacia allá tenía ese propósito. A Pablo no logran llevarlo allá, o sea, lo persuaden a que no entre allí. Y dice el versículo 35, por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. O sea, en medio de esa pelea y todo eso que había en ese momento, el alcalde como el gobernador calma a la multitud y les dice: ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales, y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Es decir, las circunstancias dejan ver que las probabilidades de que estos hombres hubieran muerto eran altísimas. Es probable que hubiera habido una masacre de cristianos en Éfeso ese día. Pero me llama mucho la atención, hermanos, que cuando la meta es el Señor, las circunstancias que están allí previo a esa meta no escapan de la voluntad de Dios. Y aquí es interesante cómo el Señor usó a un inconverso para lograr ese propósito. Un gobernador, un político, calma la turba y estos hombres terminan siendo librados. Hermanos, en nuestro transitar por este mundo, ¿cuántas veces hemos tenido que vivir situaciones complejas? E incluso de cuántas situaciones que no sabemos nos ha librado el Señor, incluso a través de situaciones que desconocemos por un lado y usando a personas que ni siquiera puede que sean creyentes. Y seguramente son muchas.
Y eso demuestra que el Señor está finalmente al control de la situación. Aquí Pablo y sus coequiperos son librados de casi una muerte segura, gracias a lo que el Señor permitió en la vida de este hombre. Llegamos al capítulo 20 y en los primeros 6 versículos del capítulo 20 pues se relata básicamente este viaje que tiene Pablo por un breve periodo de tiempo a Macedonia. La conspiración va a haber, es decir, este tema de perseguir a Pablo y tratar de asesinarlo es un tema que arranca prácticamente desde el inicio de su ministerio. Allí también tuvo un peligro, un peligro de muerte, casi atentan con su vida, pero logró ser persuadido por el Espíritu Santo a través de sus compañeros de viaje misionero. Y empieza ya como aquí se ha resumido buena parte del tiempo que permanece Pablo allí en Éfeso, que son casi 3 años, para lo que va a ser su retorno posterior a Siria. Y es interesante que en esta primera parte se dice que Pablo, en este recorrido que emprende, no va solo, va con sus compañeros. Y entre sus compañeros está Lucas, el autor de Hechos. O sea, ustedes hacen la lectura y se dan cuenta de que él se pone como testigo presencial, ¿sí? Testigo omnisciente, porque él está allí presente también. Se menciona a un tal Aristarco y a un tal Segundo. Y eso es bastante interesante porque está en el versículo 4. Porque este nombre, leyendo un poco sobre el asunto, Aristarco, ¿sí? Viene el término aristocracia, que nos refiere mucho a esta élite, ¿sí? A estos privilegiados de la sociedad, a estos que muchas veces son odiados por el pueblo, o un hombre poderoso que resulta siendo compañero de Pablo. Entonces es probable que estemos hablando de un hombre muy importante, de un hombre muy poderoso, miembro de la aristocracia, convertido al cristianismo. Y aparece este tal Segundo. Este nombre Segundo era un nombre muy popular entre los esclavos. Generalmente en los sitios donde tenían esclavos, le llamaban primero al esclavo que ponían en posición de otros como administrador, y el segundo el que lo relevaba. Y es interesante que en este viaje que emprende Pablo ya hacia Jerusalén, aparece un miembro de la aristocracia, aparece un esclavo acompañando a Pablo. Y eso muestra el poder del Evangelio, ¿no? El poder del Evangelio que va más allá de la condición social, va más allá de la formación académica, va y permite ver cómo el Evangelio es capaz de transformar personas y cómo puede convertir en familia a personas que parecían estar en bandos completamente separados. Dice el versículo 7: el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el 3er piso y murió. Oiga, qué escena tan complicada esa, ¿no? Pablo está ya en este momento en Troas, ¿sí? En la ciudad de Troas. Tiene la oportunidad de enseñar. El hombre como que le gustaba hablar y hablar y hablar. Y si a eso le suma que estaba lleno del Espíritu Santo, pues mejor dicho, ahí tenía, mejor dicho, para hablar y para hablar. Y en una de esas, un joven que estaba ahí, se durmió, le cogió el sueño, y tan de malas el hombre que estaba en el 3er piso, y el sueño cayó
y se mató. Yo recuerdo en la iglesia donde nos congregábamos hace muchos años, había una hermana ya mayor, y esa hermana le gustaba, le gustaba sentarse en la silla que está en la pared. Y yo no sé, ella llevaba, no les miento mis hermanos, ella llevaba un cojincito pequeño y ella ponía el cojincito en la pared y se recostaba ahí en la pared. Y se dormía. Y fueron muchas las ocasiones en la que la vimos en los brazos de Morfeo, durmiendo y durmiendo plácidamente. Pero bueno, gracias a Dios nunca le pasó nada. Siempre estábamos como a la expectativa de si le iba a pasar algo, pero pues las posibilidades eran pocas, dado que estaba era en el primer piso. Pero leyendo esta porción me acordaba mucho de esta hermana. Y bueno, pues la situación de este hombre fue una situación lamentable en un sentido, pero pues también en una oportunidad para que el nombre del Señor fuera glorificado. Dice el versículo 10, Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor. Yo no sé cómo quedó el hombre, si quedó magullado después de levantarse o qué, pero todos dijeron, bueno, ya está vivo, entonces bueno, devolvámonos. Y fueron y tomaron de la cena del Señor, comieron juntos, y Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer, y luego se fue. Mientras tanto llevaron al joven a su casa vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. Es decir, esperaron que terminara la reunión, y ahí sí se lo llevaron para la casa, hermanos. Miren, qué cosa tan interesante. El culto no fue interrumpido, sino que esperaron que el hombre se hubiera medio estabilizado, terminaron la reunión hasta bien tarde en la noche y posteriormente lo llevaron a su casa vivo. A mí me sorprende y me impacta muchísimo este fervor, ¿no? Este fervor de la iglesia primitiva, en donde podían quedarse horas y horas hablando la palabra del Señor, y todos, bueno, todos no, porque a Utico no le pasó, pero sí el grueso de los hermanos enamorados de escuchar la palabra del Señor. En su primer amor, ¿sí? En su primer amor, la iglesia de Éfeso, en este momento. A veces en nuestro confort, hermanos, de nuestra contemporaneidad, nos hemos vuelto muy flojos, ¿no? Eso es una realidad. Esa es una realidad, pero situaciones como estas definitivamente nos animan a pensar en lo valioso que es permanecer juntos, orando, predicando la palabra del Señor, compartiendo la palabra del Señor. Recuerdo también hace algunos años en un campamento de jóvenes. En el campamento me acuerdo que estuvo mi hermano Santiago también. Y hubo un hermano hubo un hermano que después de todo un día de actividades, donde ya los jóvenes estábamos, mejor dicho, casi caídos, este hermano empezó a predicar. Y fue una predicación, yo no sé, ha sido como de las predicaciones más largas que he tenido en mi vida en un campamento de jóvenes. Y yo no sé qué horas eran, pero la realidad es que yo miraba a mi alrededor y veía que la mayoría de los jóvenes estaban dormidos. Yo no sé si él se dio cuenta o finalmente nunca se dio cuenta, pero también fue una experiencia muy curiosa, porque menos del 50% del auditorio estaba poniendo cuidado, el resto estaba dormido. Y los que estaban despiertos ya ni siquiera estaban pendientes de la enseñanza, sino pendientes de quién más se había dormido, ¿no? Y claro, pues es una situación muy particular, muy concreta, pero que me recuerda mucho también lo débiles que somos nosotros, ¿no? La carne definitivamente es débil, y muchas veces requerimos de un esfuerzo mayor. Debemos ser esforzados, ¿sí? Lo hablábamos ayer los varones en la mañana, ¿no? Levantarse a las 5 de la mañana no es fácil, ¿no? Es más fácil estar acostaditos, arrunchados, y más quienes vivimos en un sitio frío. A esa hora el frío y levantarse es una cosa bárbara, pero el Señor nos pide que seamos esforzados.
del versículo 13 al 16, entonces también se comentan los diferentes recorridos que está haciendo Pablo en ese camino que va a Jerusalén. Obviamente, pues en ese momento no hay aeropuertos, entonces no se va del punto A al punto B, sino que en el recorrido había que transitar por muchos sitios. Y pues Pablo tenía un deseo profundo de recorrer diferentes sitios de iglesias que él mismo había establecido. Había un interés llegar a Jerusalén. Y sabemos por otras cosas, por tiempo no lo vamos a mirar, sabemos que había una necesidad y un interés de Pablo llegar pronto a Jerusalén, ¿no? La iglesia de Jerusalén está atravesando un momento difícil. Y Pablo llevaba unas ofrendas a la iglesia de Jerusalén. Y Pablo quería que la iglesia de Jerusalén recibiera prontamente estas ofrendas. Y pues se avecinaba también la fiesta de Pentecostés, ¿no? El día de Pentecostés se había convertido en un día de fiesta, así como lo es para nosotros la Navidad, el pueblo cristiano que recordamos el nacimiento del Señor, y es una época de mucha alegría porque para nosotros reviste esa especialidad de el Mesías que vino a este mundo a salvarnos. Pues Pentecostés se había convertido en una fiesta muy particular también para los cristianos, ¿no? Pero hay un asunto: no deseaba pasar por Éfeso. Aquí hay una cuestión interesante, ¿no? Es decir, él vivió 3 años prácticamente en Éfeso, pero no quería pasar a Éfeso. Sin embargo, citó en el recorrido, en la ciudad de Mileto, que queda muy próxima, citó a los ancianos. Y ya vamos a ver por qué. Versículo 18. Cuando llegaron, Pablo declaró. Cuando llegaron los ancianos, ¿no? O sea, se encontraban en el punto, Pablo los cita y ellos llegan. Y cuando llegaron, Pablo les declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia y hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Y aquí empezamos a denotar una particularidad de Pablo con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Les está hablando con un afecto profundo y les está recordando un poco lo que había sido pues la vida de Pablo en los últimos años y su ministerio allí en Éfeso. Y menciona cosas interesantes como las que dice en el versículo 20, ¿no? Que nunca dejó de decirles lo que tenían que oír, así fuera en lo público como en sus casas. Pareciera que en lo público me recuerda lo que estaba haciendo allí en este sitio, en este primer seminario, llamémoslo así, un sitio público, un sitio más abierto, pero después de la turba seguramente las cosas cambiaron en Éfeso. Seguramente ya no lo podían hacer tan público, sino que lo tuvieron que hacer en sus casas. No importa. No importa si era en público o no importa si era en sus casas, había un mismo sentir. Había un solo mensaje. Y eso me hace pensar que así como en Éfeso hubo un problema que los pasó de lo público al encerramiento, a las casas, me hace recordar lo que ha sido esta pandemia también para nosotros. Pasamos de congregarnos en un sitio muy público a un sitio pues mucho más privado, que son nuestros hogares. Las circunstancias lo llevaron así. Añoramos que pronto eso cambie, pero la esencia no cambia. La esencia es la misma, la meta es la misma: que el mensaje del Señor se siga anunciando. Un solo mensaje: de arrepentirse del pecado y de volver a Dios y de tener fe en Jesús. Es decir, está hablando de la evangelización y del crecimiento cristiano. Eso no puede cambiar, hermanos. Estemos en un lugar público reuniéndonos o estemos en un sitio privado en nuestras casas. No puede cambiar ese sentir de predicar el evangelio o de crecer. Tenemos que seguir creciendo. Esos son los medios, hermanos. Los medios pueden cambiar,
las circunstancias pueden cambiar, pero la meta es la misma. Versículo 22 y 23. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo sé que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Qué palabras, me conmueve leer estas palabras, la verdad. Este es un hombre que tenía una intimidad con el Señor profunda, hermanos. Él dice, estoy obligado a ir por el Espíritu a Jerusalén. O sea, el Señor me está diciendo, tienes que ir a Jerusalén. Aquí es cuestión de escuchar la voluntad del Señor. Pero no es posible escuchar la voluntad del Señor cuando mi vida no está en comunión con Dios. Cuando no tengo una vida relacional con Él. Cuando no tengo un devocional. Cuando no tengo tiempo de oración. Pablo lo tenía. Y es tan claro que él, la manera como le cuenta a sus consiervos, a sus ancianos, es como si se lo hubiera dicho un amigo. Mire, pues que es que él me dijo y me obligó que tengo que ir allá. No tenía duda. Y más sabiendo lo que le esperaba. Cuando le esperaba cárcel y le esperaba sufrimiento. Generalmente cuando uno tiene planes en la vida está pensando en planes en donde las cosas mejoran, ¿no? A la manera de ver de uno, ¿no? Entonces mejora todo. El plano de vivienda, la parte económica, la parte de salud. Uno siempre está pensando en los beneficios físicos. Que no es malo, por supuesto que no es malo. No es malo planear eso. No es malo planear trasladarse a un sitio donde las condiciones mejoren. Por supuesto que no. Pero por supuesto que aquí se trata de escuchar lo que el Señor quiere. A pesar incluso de que la situación en términos físicos, materiales puedan desmejorar. Y pues aquí lo claro es que en términos físicos la situación desmejoraba completamente. Si ¿quién se quiere ir a un sitio donde lo van a llevar después a la cárcel? Donde va a sufrir. Pero Pablo deja ver que eso para él no es importante. Lo importante es la meta. En este caso, el fin justifica los medios. No a la manera que lo hemos entendido siempre, ¿no? Que debo forzar las cosas para que las cosas salgan como yo quiero. No. Si el fin es loable, los medios vengan como vengan. Viva lo que tenga que vivir. Pase lo que tenga que pasar. A pesar de mi propia integridad, vale la pena. Versículo 24. Y ese versículo lo puse en dos versiones, hermanos, porque este ha sido el versículo que, bueno, la palabra del Señor ha impactado mi vida completamente, ¿no? Pero Hechos 20 y 24 es un versículo demasiado especial en mi vida. Puedo decir que es mi versículo lema. Y lo pongo en las dos versiones porque me gustaría que lo leyéramos en las dos versiones. Y después de relatar lo que está relatando Pablo, ahí viene el pero. ¿Sí? Ahí viene el pero. O sea, a pesar de eso, de lo que me viene, del sufrimiento, de la dificultad, pero de ninguna cosa hago caso. O sea, eso no es relevante, eso no es importante. Lo leo en la Reina Valera, que es la versión en la que me lo sé. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nada de lo que pase en el camino, hermanos, a pesar de nuestra afectación de la integridad, vale la pena. No importa. No importa cuánto tengamos que sufrir.
decía Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo en muchas partes, ¿no? Él usaba mucho la ilustración del atleta, y más en una cultura tan helenizada como en la que estaba él, donde el tema de las olimpiadas era muy especial, el tema del deporte era muy especial. Él estaba en una carrera. ¿Y cuál era la meta de la carrera? Cristo. Acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, la meta nuestra es la gloria del Señor. ¿Cuál es tu meta, hermano? ¿Cuál es nuestra meta? Muchas veces nuestras metas están en plano muy banal, ¿no? Nuestra meta la ponemos en términos monetarios, en términos materiales, ¿no? Pero realmente esa es nuestra meta más añorada. Pues que la vida de Pablo, hermano, se convierta en una oportunidad para que esa sea nuestra meta. ¿Cuál es el ministerio que tú recibiste del Señor en este peregrinaje? Los filósofos, cuando nació la filosofía, la gran pregunta de los filósofos era, bueno, ¿cuál es nuestra razón de vivir? Es que esta vida se pasa demasiado rápido. O sea, la razón de vivir nuestra es que es atesorar. ¿Para qué? Para que nos muramos y ahí queda todo sin podernoslo llevar. Ese es el fin de la existencia humana. Hermanos, esta vida se pasa demasiado rápido. Muy rápido. Y uno escuchaba esto de los abuelos, ¿no? E incluso lo escucha de los padres, ¿no? La vida se pasa muy rápido. Cuando uno tiene hijos y ve cómo se empiezan a crecer tan rápido, uno dice, esta vida es efímera. O sea, esta vida de tener propósitos mucho más eternos que los que nosotros trazamos en este plano. Y la meta de Pablo era clara, la meta de Pablo era llegar a la estatura de Cristo. Hermanos, les quisiera retarles a que nos aprendamos este versículo. No quiero convencerlos a que sea el versículo favorito de ustedes. Si se quiere convertir en el versículo lema de ustedes, por supuesto. Este no tiene derechos de autor. Pero les invito a que lo memoricen y que lo enseñen a sus hijos, los que tenemos hijos. Qué hermoso que ellos desde muy pequeños aprendieran este norte. Y hacer escuela en casa, yo creo que se convierte en una gran oportunidad para aterrizarla en un pasaje como estos. La meta es Cristo, no hay otra. Pablo tenía claro que él no era el ejemplo a seguir. Pablo era el ejemplo de cómo seguir a Cristo. Eso lo tenía él muy claro. A pesar de las habilidades que Dios le había dado, a pesar de esas cualidades, él quería era seguir a Cristo. Y él quería que los demás vieran que finalmente él lo que era, lo era por Cristo. Ese evangelio que predicaba Pablo es lo que decía Charles Spurgeon, ¿no? Ese es el evangelio por el que vale la pena morir. Y finalmente Pablo murió. No me estoy tirando ya el desenlace de la historia de Hechos. Pero finalmente Pablo muere. Pablo muere. Pero él murió por aquello que valía la pena morir. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿vale la pena morir por este tipo de evangelios que se enseña actualmente? Ese evangelio de carácter ecuménico, donde no importa lo que tú creas, finalmente pues todos adoramos a un tipo de Dios y nos juntamos todos y está muy bien. Por ese evangelio ecuménico vale la pena morir, donde finalmente todo vale, todo tipo de fe vale. Vale la pena morir por ese evangelio de milagros, ese evangelio que se centra en el show, en la parafernalia. Vale la pena morir por ese evangelio que enseña es que yo puedo ganarme el derecho de ir al cielo por lo que yo hago.
¿Vale la pena morir por ese evangelio que otros han enseñado de liberación o acción social? Ese evangelio revolucionario en donde es la lucha contra la pobreza lo que se vuelve el eslogan, el lema. ¿Vale la pena luchar por ese evangelio de tradiciones, ese evangelio de rituales, en donde nos acostumbramos a una liturgia? Yo creo que esta pandemia también nos confrontó con ello, ¿no? De que es que ya sabía qué horas tenía que levantarme, ya sabía que había en el culto, para la cena, demás. Un ritualismo, ¿no? que se tipificaba el domingo y el resto de semana hago con mi vida lo que quiero. O ese evangelio del amor propio, donde soy yo. Y lo vemos mucho en las canciones cristianas contemporáneas, ¿no? Es que yo me siento, es que yo deseo, es que yo quiero, es que yo. Por ese evangelio no vale la pena morir. Vale la pena entregarle toda nuestra vida, todo nuestro ser y toda nuestra disposición a quien murió por nosotros y nos dio un verdadero sentido en la vida. Versículo 25. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo era casi una celebridad en Éfeso, hermanos, y Pablo hubiera podido perfectamente quedarse en Éfeso y seguramente hubiera podido hacer muchas cosas en Éfeso más. Pero Dios lo había llamado a algo particular. A pesar de haber vivido varios años allá, a pesar de haber generado unas amistades tan fuertes, porque sí las hizo. Pablo no retornó a Éfeso después de que salió de Éfeso y hizo todo el recorrido. Pablo no retornó a Éfeso porque, bueno, yo no sé, estoy especulando, pero dado la manera como habla a los ancianos y dado todo el trabajo que había hecho en Éfeso, pues Éfeso se convertía en ese sitio donde no, pues yo aquí podría vivir feliz, tengo unos hermanos que amo entrañablemente, tengo un ministerio que puede seguir creciendo, hay tantas cosas por hacer, yo hasta de pronto termino quedándome acá, entonces mejor no paso, pero sí me despido de los ancianos, de mis amigos, entonces vengan acá y nos despedimos. Estoy especulando, pero lo que sí es cierto es que para Pablo Éfeso era un sitio muy especial. Me refiero a la iglesia en Éfeso, a sus hermanos. Su intimidad con Dios, como decíamos anteriormente, le permitía saber los planes que tenía con él. Y qué interesante, ¿no? La vida misma de Pablo se convierte en una figura de Cristo también. Ya en su retorno hacia Éfeso, Jerusalén, va acompañado, como Jesús llegó a Jerusalén acompañado. Ya ha enunciado toda la oposición que tuvo, como la tuvo Jesucristo cuando llegó a Jerusalén. Nos está contando el sufrimiento que le esperaba. Jesucristo anunció a sus apóstoles, a sus discípulos, lo que le venía una vez llegara a Jerusalén. Y así como Cristo afirmó estar listo para morir, Pablo está afirmando que estaba listo para cumplir la tarea del Señor. Eso es seguir los pies y los caminos de Cristo, mis hermanos. Pablo con su vida se estaba identificando plenamente con el Señor. Versículo 28. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Pablo les habla de los peligros, les alienta a cuidarse internamente, entre ellos
Estén pendientes los unos de los otros. Pero también les habla de ese peligro externo, de aquellos que vendrían a dividir. Hermanos, la meta es lo importante, pero en el camino debemos estar atentos, porque hay situaciones difíciles y de ahí lo importante de estar cuidándonos unos de los otros. Versículo 31. Cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia, junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. A veces se ha hablado mucho de Pablo como el predicador, ¿no? El evangelista. Pero aquí vemos una faceta de Pablo que por lo menos en el libro de Hechos es novedosa. Un pastor. Estas son las palabras de un pastor a su rebaño. Versículo 33. Yo nunca he codiciado la plata ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Qué importante estar pendientes unos de los otros, hermanos, y poder ejercitarnos en esto, que es el dar, el compartir unos con otros. Versículo 36. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes, principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. A mí se me tratan de aguar los ojos leyendo ese pasaje, la verdad. Ese amor entrañable que mostraba la iglesia no tiene comparación, hermanos. Yo no me imagino esta escena de hombres, los líderes de la iglesia, la congregación entera, ¿sí? Ya desde Éfeso orando por ellos, pero aquí en este momento los líderes abrazándose, llorando, despidiéndose porque a Pablo no lo volvieron a ver. Esa fue la última vez que vieron a Pablo. Tristes y encomendándole. Esa despedida, ¿no? Llevándolo hasta el barco y despidiéndose, yo creo que debe ser un momento muy duro. Hermanos, hay una meta, la estatura de Cristo. Sin embargo, para el cumplimiento de esta meta hay que cumplir muchas misiones en esta vida. La misión es Cristo, la misión, el cómo llegar allá. Y Pablo aquí en lo que pasó en Éfeso nos muestra un tramo de esa misión que lo acercaba más a esa meta. Pablo había cumplido en Cristo un fin y había convertido a Éfeso en una iglesia muy fuerte. Si el fin es lícito, perdón, ahí lo escribí mal, si el fin es lícito, los medios también lo son. Pablo nos enseñó hoy, hermanos, con su vida. Por supuesto, Dios permitió que esto apareciera en la palabra porque quería enseñarnos como iglesia a que a lo largo de nuestra vida van a haber muchas situaciones que son lícitas cuando el fin en sí mismo es lícito. Entonces, si decimos el fin justifica los medios, como cristianos y entendiéndolo correctamente, por supuesto que diríamos que sí. El fin sí justifica los medios, cuando los medios son puestos por el Señor y los hacemos en el temor de Dios para llegar a ese supremo llamamiento, como el mismo Pablo lo mencionó. El Señor bendiga su palabra, mis hermanos.